conocidas después de este parón de 3 años por la pandemia. Yo soy Carlos Lucena, hoy vengo de la Universidad de Córdoba, soy profesor allí en el área de fisiología vegetal, y hoy vengo a hablarles de estomas. Como saben, son estructuras celulares súper importantes para el proceso fotosintético. Se suelen ubicar en la zona epidérmica de las hojas, allá donde el parénquima esponjoso. Sí, paso, lo que pasa es que al darle al puntero se cambia. Bueno, vale, sí, perfecto. Justo en la epidermis del embés. Sí, también en sitios recónditos, como pueden ver, esta es una cripta estomática que se suele dar en hojas de adelfa y que son invaginaciones de la epidermis y tienen la capacidad. Ahora, bien, tienen la capacidad de quedarse ahí encerrados donde las condiciones son óptimas para todo ese intercambio gaseoso que requiere, que necesita las plantas para su proceso fotosintético. Cambio, Carlos. Bien, hoy les propongo la preparación de una muestra muy sencilla con hojas de haba. Y que el alumnado siempre se muestra muy interesado a la hora de poder realizar esta preparación y poder visualizar. Se requiere únicamente unas hojas de haba, un bisturí, lanceta y todo lo necesario para la preparación. Se hace un pequeño corte en el extremo, siempre por el embés de la hoja, y de forma sesgada se empieza a rasgar hacia la parte más apical de la hoja, consiguiendo la epidermis. Esa epidermis es una epidermis resistente, monoestratificada, una única capa de células, formada por una única capa de células, pero es un tejido muy resistente que se consigue con facilidad. Claro. Ahí lo pueden ver a la izquierda, en la fotografía de la izquierda. Y ese es el tejido que nosotros vamos a utilizar para poder ver los estomas, simplemente añadiendo un par de gotitas de agua al portaobjetos, y el tejido restante, todo el trocito de hoja, con el mesófilo, todo ese tejido se retira con el bisturí y nos quedamos, por supuesto se acaba de montar con el portaobjetos, y nos quedamos con ese tejido epidérmico. Es una muestra que se va a visualizar en fresco, no es necesario teñirla. Y el resultado es el siguiente, el que ven ahí a la derecha son células epidérmicas con una estructura así como de piezas de puzzle que engarzan unas con otras a la perfección. Ya les digo, es una capa monoestratificada, y luego repartidos todos esos estomas, aparecen las células oclusivas. Ellos observan esos estomas, los hay abiertos, cerrados. Los cloroplastos se distinguen muy bien dentro de las células oclusivas. También algunos tricomas que son muy característicos de las hojas de haba, son las que le aportan el olor, ese olor característico cuando uno toca una hoja de haba. Y acto seguido, pues les pido a los alumnos que calculen la densidad estomática. Es muy curioso, es un dato que resulta siempre muy interesante. Y para ello lo que hago es que les hago montar en un porta una preparación con papel milimetral y una flecha. La flecha es simplemente para determinar la dirección y para que ellos se den cuenta de que la imagen al microscopio es una imagen invertida. ¿Sí? Entonces el papel milimetrado sirve para calcular, ellos pueden observar y calcular directamente el diámetro del campo visual, y ese diámetro del campo visual nos va a permitir poder calcular el área del círculo que forma ese campo visual, y ese área, pues pi r cuadrado, es el que nos va a servir precisamente para saber qué superficie tiene ese campo visual. Utilizando el objetivo de 40 aumentos, esa superficie, después de que hayan calculado ese diámetro y el radio, pues tiene en torno a 0,2 milímetros cuadrados. 0,2 milímetros cuadrados. Luego es tan simple para ello, pues, con contar los estomas que hay en ese campo visual, y aparecen en torno a entre 35 y 40 estomas por milímetro cuadrado.
por milímetro cuadrado. Es algo muy llamativo. En una superficie tan pequeña consiguen observar entre 35 y 40, y es algo que les suele llamar la atención. Eso con respecto al haba. Hay especies como el olivo, como la encina, que pueden llegar a tener centenares de estomas por milímetro cuadrado. Y pues simplemente agradecerles la atención. Ya digo que es una práctica amena, divertida y muy clara, y les aclara muchos aspectos relacionados con la fisiología vegetal y con ese intercambio gaseoso en el que están implicados los estomas. Muchas gracias.